Bienvenidos. En esta oportunidad nosotros, estudiantes de la UPN, presentaremos un tutorial que tendrá como objetivo una pregunta. ¿Cómo se hace un ensayo? Esta pregunta se responderá en varios puntos desde la planificación del ensayo hasta la creación del párrafo de cierre. En primer lugar, tendremos que establecer ciertos factores, en este caso plasmados en una matriz de lectura crítica problemática, así se llama, en el cual se va a establecer como primeros puntos un tema general y un tema específico. Posteriormente también veremos los puntos de la problemática también ciertas preguntas de investigación, siendo para este caso una de las preguntas ¿cuál es el panorama actual respecto al desinterés ciudadano hacia las elecciones de representantes políticos frente a la corrupción? Y entre otras preguntas que se encuentran acá, las cuales se van a responder con párrafos extraídos de fuentes confiables como artículos, entre otros. Asimismo, se debe tener en cuenta que cada pregunta posee ciertos criterios que, de acuerdo con el contexto planteado, se harán. Finalmente, de ese párrafo se selecciona información relevante que explica la pregunta, para luego citarlo de forma textual, abajo, tal y como se ve, y dar un comentario acerca de eso. Además, para profundizar aún más en respecto a la postura, se usa la matriz de tesis o postura, en el que se plantean preguntas de acuerdo a la orientación de la investigación y se responde de la misma manera que en el anterior matriz. En el segundo lugar, se establecerá un esquema numérico para el párrafo de introducción, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre, en el cual se van a usar frases. En el caso del párrafo de introducción, en el primer punto se debe contextualizar el tema, siendo para este necesario estrategias como la presentación de datos estadísticos, la definición de algún término o también de alguna frase, la descripción de una situación actual y origen de un concepto también. Por otro lado, también se debe poner el tema específico y su perspectiva también. Y en los dos últimos puntos se van a tratar de establecer la postura con respecto al tema y por último una anticipación de los argumentos. En el caso ya entrando a los párrafos de desarrollo, acá se utilizará las estrategias de generalización y autoridad. Y para estos dos casos la estructura son 3 puntos específicamente: la idea principal, la idea secundaria y las ideas terciarias. En este caso la idea principal presenta el argumento, las ideas secundarias presenta la cita y la idea terciaria representa un análisis y un comentario. En el caso del párrafo de cierre, acá se pone como primer punto la reiteración de la postura presentada, mientras que en el segundo una síntesis de los argumentos y por último, y algo muy especial, es la reflexión. En este caso, la reflexión se hará con 3 estrategias. Puede ser la presentación de una cita, también la creación de preguntas o ambas, siendo en este caso conocida como mixta. Se haya creado y establecido cada punto del esquema numérico, voy a proceder a explicar nuestro párrafo introductorio, tomando como referencia el esquema anterior. En este se tomará en cuenta la explicación nuestro ensayo argumentativo, que está publicado en este mismo blog, teniendo como primer punto en la contextualización los datos de desinterés por parte de los ciudadanos en las elecciones, siendo este mismo una de las estrategias que se mencionan antes, específicamente llamadas datos estadísticos. En este mismo punto, a la hora de realizar el párrafo, se profundizó aún más mediante oraciones, incluyendo una cita, a fin de resaltar esta información brindada. En el siguiente vemos el tema específico a tratar, en el cual para la realización de este párrafo se explaya acerca de esto mencionado como tema a tratar. Por otro lado, en el siguiente punto se tiene la tesis, en modo frase. En el párrafo se menciona en modo oración y especificando cuál es la implicación de estar en contra de este interés en este caso. Finalmente tenemos la presentación de los argumentos, en el que en este punto para el párrafo
se habló de las ideas que se explicarían más adelante, las cuales defienden la tesis planteada en este párrafo de introducción. Enfocándonos en el párrafo de desarrollo, las dos dichas ideas, o mejor dicho, los argumentos que se realizaron en el párrafo de desarrollo. Bueno, en primer lugar, veremos el párrafo de generalización. En este párrafo se deben presentar los puntos tales como la idea principal, que en este caso, de forma resumida, es la influencia de las elecciones ciudadanas en los asuntos políticos. Bueno, para los siguientes puntos se vieron la idea secundaria, las cuales son las citas que defienden este argumento mencionados en la idea principal. También en las ideas terciarias, que se dividen en una referida al análisis y el otro el comentario referido a la cita. En este caso de las citas utilizadas se utilizó a Schack y Arbulo, así como el decreto supremo. Y el otro punto que cabe señalar que en este argumento, al utilizarse la estrategia de generalización, se debe tener en cuenta una relación entre las dos citas, siendo en este caso de la ciudadanía es un agente de cambio. Este párrafo finaliza con una síntesis de dos ideas secundarias. Por otro lado, la misma estructura se repite en el párrafo de autoridad, que en este se presenta otro argumento que defiende esta tesis, en el cual es la inestabilidad política relacionada al desinterés de la ciudadanía. En este caso se debe tener en cuenta que las citas deben ser de autoridades, tales como el de CEPLAN, así como expertos en el tema. En este caso es Gladys Landauro. Finalmente se hace una reiteración de la idea principal que plantea este párrafo. Por último, para el párrafo de cierre tenemos la estructura que se muestra, siendo la primera reiteración de la tesis en modo de frase, siendo este puesto en el párrafo a su vez como el interés ciudadano es crucial en los procesos electorales para combatir la corrupción en el Perú. Por otro lado, en el segundo punto se realiza síntesis de los dos argumentos, los cuales se han reflejado en las dos ideas principales que se pusieron en el párrafo de generalización y de autoridad. Y en la reflexión final, siendo este el último punto, se utilizó para este caso la estrategia de cierre mixta, el cual consta de una cita y preguntas, destacándose en el caso de nuestro ensayo la cita de Díaz y Orihuela como ayuda para este cierre y las siguientes preguntas como: ¿acaso no habrá una manera en el electorado que ejerza su responsabilidad a votar de forma informada y comprometida? Con todo esto, finalizamos la explicación a la pregunta: ¿cómo se realiza un ensayo? Y también, al haberse utilizado nuestro proyecto como referencia en la explicación, finalizamos con la frase: despertemos al poder de nuestro voto, pues es la brújula que puede trazar un nuevo destino para nuestra nación, el Perú. Gracias.